Números 91 a 100 del libro octavo de la Historia de Heródoto. De dominio público. 91. De esta suerte el rey volvía contra los fenicios su enojo. Entre tanto los eginetas, viendo que los bárbaros se iban huyendo vueltas las proas hacia el falero, hacían prodigios de valor apostados en aquel estrecho, pues en tanto que los atenienses en lo más fuerte del choque y derrota destrozaban así las naves que se resistían como las que procuraban huir, hacian los eginetas lo mismo con las que escapándose de los atenienses iban huyendo a dar en sus manos. 92. Entonces fue cuando vinieron a hallarse casualmente dos naves griegas, la una de Temístocles, que daba caza a una persiana, y la otra la del egineta Policrito, hijo de Crio, que habia aferrado con otra galera sidonia. Era esta cabalmente la misma que habia tomado la nave de Egina antes apostada de guardia en Siciato, en la que iba aquel Piteas hijo de Isqueno, a quien estando hecho una criba de heridas mantenian todavía los persas, pasmados de su valor, á bordo de su galera. Pero esta fué tomada con toda su tripulacion cuando llevaba á Piteas, con lo cual recobró éste la libertad vuelto á Egina. Como decia pues, luego que vió Policrito la nave ática y conoció por su insignia que era la capitana, llamando en voz alta á Temístocles le zumbó con la sospecha de que los eginetas habian corrido como si ellos siguieran el partido de los medos. Hizo Policrito esta zumba de Temístocles en el momento mismo de embestir con la galera sidonia. 93. Los bárbaros que pudieron escapar huyendo aportaron á Falero para ampararse del ejército de tierra. En esta batalla naval fueron tenidos los eginetas por los que mejor pelearon de todos los griegos, y despues de ellos los atenienses. De los comandantes, los que se llevaron la palma fueron Policrito el de Egina y los dos atenienses eumeces, el Anagirasio y Aminias el Paleneo, quien fué el que dió caza á Artemisia, y si él hubiera caido en la cuenta de que iba en aquella nave Artemisia, a fe mia que no la dexara antes de apresarla ó ser por ella apresado, segun la orden que se habia dado á los capitanes de Atenas, á quienes aun se les prometia el premio de 10,000 dracmas si alguno la cogia viva, no pudiendo sufrir que una mujer militase contra Atenas. Pero ella se les escapó del modo dicho, como otros que tambien hubo cuyas naves se salvaron en Falero. 94. Por lo que mira al general de los corintios Adimanto, dicen de él los atenienses que al empezar las naves griegas a cerrar con las enemigas, sobresaltado de miedo y de terror, se hizo a la vela y se entregó a la huida, y viendo los otros corintios huir a su capitan, todos del mismo modo se partieron, que habiendo huido tanto hasta hallarse ya delante del templo de Minerva la escirada, se les hizo encontradiza una chalupa por maravillosa providencia, sin dejarse ver quien la guiaba, la cual se fué acercando a los corintios que nada sabian de lo que pasaba en la armada naval, circunstancias por donde conjeturan que fué portentoso el suceso. Dicen pues que llegándose a las naves les habló así: bien haces, Adimanto, tú virando de bordo aprietas a huir, escapando con tu escuadra y vendiendo a los demás griegos. Sábete pues que ellos están ganando de sus enemigos una completa victoria, la cual no pudieran acertarla a desear. Y como Adimanto no diese crédito a lo que decian, añadieron de nuevo los de la chalupa estar allí prontos a ser tomados en rehenes, no rehusando morir, si no era del todo cierto que venciesen los griegos. Que con esto, vuelta atrás la proa de la nave, llegó con los de su escuadra a la armada de los griegos despues de concluida la accion. Esta historia corre entre los de Atenas acerca de los corintios, pero éstos no lo cuentan así por cierto, antes pretenden haberse hallado los primeros en la batalla naval, y a favor de ellos lo atestigua lo demas de la Grecia. 95. En medio de la confusion y trastorno que pasaba en Salamina, no dejó de obrar como quien era el ateniense Aristides, hijo de Lisímaco, aquel ilustre varon cuyo elogio poco antes hice como del mejor hombre del mundo.
porque tomando consigo mucha parte de la infantería ateniense que estaba apostada en las costas de la isla de salamina y desembarcándola en la de psitalea pasó cuchillo quanto persa habia en dicha islita. 96. Desocupados ya los griegos de la batalla y retirados los destrozos y fragmentos todos de las naves, cuantos iban compareciendo hacia salamina preparábanse para un segundo combate, persuadidos de que el rey se valdria de las naves que le quedaban para entrar otra vez en batalla. Por lo que mira los restos del naufragio, impelió y sacó el viento céfiro una gran parte de ellos la orilla del Ática, llamada Colíada. No parece sino que todo conspiraba que se cumpliesen los oráculos, así los de Bacis y de Museo acerca desta batalla naval, como muy particularmente el que habia proferido Lisístrato, grande adivino y natural de Atenas, acerca de que serian llevados los fragmentos de las naves adonde lo fueron tantos años despues de su prediccion, cuyo oráculo de ninguno de los griegos habia sido entendido, y decia: el remo aturdirá la hembra coliada, suceso que debia acaecer despues de la expedicion del rey. 97. Al ver Jerjes aquella pérdida y destrozo padecido, entró en mucho recelo de que alguno de los jonios no sugiriese los griegos, o que estos mismos no diesen de suyo en el pensamiento de pasar al Helesponto y cortarle allí su puente. De miedo pues que tuvo de no verse peligro de perecer cogido así en Europa, resolvió la huida, pero no queriendo que nadie ni de los griegos ni de sus mismos vasallos penetrase su designio, empezó formar un terraplen hacia Salamina, y junto él mandó unir puestas en fila unas urcas fenicias que le sirviesen de puente y de baluarte, como si se dispusiera llevar adelante la guerra y dar otra vez batalla naval. Viéndole los otros ocupado en estas cosas, creían todos que muy de veras se preparaba para guerrear pie firme. Mardonio fué el único que, teniendo muy conocido su modo de pensar, entendió de lleno sus designios. Al mismo tiempo que esto hacia Jerjes, envió los persas un correo con la noticia de la desgracia y derrota padecida. 98. Yo no sé que pueda hallarse de nubes abajo cosa más expedita ni más veloz que esta especie de correos que han inventado los persas, pues se dice que cuantas son en todo el viaje las jornadas, tantos son los caballos y hombres apostados trechos para correr cada cual una jornada, así hombre como caballo, cuyas postas de caballería ni la nieve ni la lluvia ni el calor del sol ni la noche las detiene, para que dejen de hacer con toda brevedad el camino que les está señalado. El primero de dichos correos pasa las órdenes o recados al segundo, el segundo al tercero, y así por su orden de correo en correo, de un modo semejante al que en las fiestas de Vulcano usan los griegos en la corrida de sus lámparas. El nombre que dan los persas esta corrida de postas de caballo es el de angarello. 99. Llegado Susa aquel primer aviso de que Jerjes habia ya tomado Atenas, causó tanta alegría en los persas que se habian allí quedado, que en señal de ella no solo enramaron de arrayán todas las calles y las perfumaron con preciosos aromas, sino que la celebraron con sacrificios y regocijos particulares. Pero cuando les llegó el segundo aviso, fué tanta la perturbacion que rasgando todos sus vestidos reventaban en un grito y llanto deshecho, echando la culpa de todo Mardonio, no tanto por la pena que les causase la pérdida de la armada naval, cuanto por el miedo que tenian de perder Jerjes. Ni paró entre los persas este temor y público desconsuelo en todo el tiempo que corrió, desde la mala noticia hasta el dia mismo en que vuelto Jerjes su corte les consoló con su presencia. 100. Viendo entonces Mardonio lo mucho que Jerjes le dolia la pérdida sufrida en la batalla naval, sospechó que el rey meditaba huir de Atenas, y pensando dentro de sí mismo que siendo él quien le habia inducido la jornada contra la Grecia, no dexaria por ello de llevar su merecido, halló convenirle mejor el arriesgarse todo con la mira o bien de llevar cabo la conquista, o si no de perder gloriosamente la vida en aquella empresa, especialmente cuando llevado de sus altos pensamientos tenia por mas probable poder salir con la victoria sujetando la Grecia.
sacadas así sus cuentas, habló en estos términos: no teneis, señor, por qué apesadumbraros por la desgracia que acaba de sucedernos, ni darlo todo ya por perdido, como si fuera esta una derrota decisiva, que no depende todo del fracaso de 4 maderos, sino del valor de los infantes y caballos. Es esto en tanto grado verdad, que de todos esos que se lisonjean de haberos dado un golpe mortal, ni uno solo habrá que saltando de sus buques se atreva a haceros frente, ni os la hará nadie de todo ese continente, ya que los que tal nos intentaron pagaron bien su temeridad. Digo pues que si a bien lo teneis, nos echemos desde luego contra el Peloponeso, y si teneis por mejor el dexarlo de hacer, en vuestra mano está dexarlo. Lo que importa es el no caer de ánimo, pues claro está que no les queda a los griegos escape alguno para no venir a ser esclavos vuestros, pagándoos con eso el castigo de lo que acaban de hacer ahora y de lo que antes hicieron. Soy pues de opinion que así lo verifiqueis. Si estais con todo resuelto a retiraros con el ejército, otra idea se me ofrece en este caso. Soy de parecer que no lo hagais con nosotros, de manera que esos griegos se burlen y rian de los persas. Nada se ha malogrado, señor, por parte de los persas, ni podeis decir en qué accion no hayan cumplido todo su deber, pues en verdad no tienen ellos la culpa de tal desventura. Esos fenicios, esos egipcios, esos chipriotas, esos cilicios son y han mostrado ser unos cobardes. Supuesto pues que no son culpables los persas, si no quereis quedaros aquí, volveos enhorabuena a vuestra casa y corte, llevando en vuestra compañía el grueso del ejército, que a mi cuenta quedará el sujetar la Grecia entera a vuestro dominio, escogiendo para ello 300,000 hombres de vuestro ejército. Números 91 a 100. Números 101 a 110 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Oído este discurso, que no dejó de sentarle muy bien a Jerjes, alegróse del expediente, atendido el mal estado de sus cosas, y dijo a Mardonio que después de consultado el asunto le respondería cuál de los dos partidos quería escoger. Habiendo pues entrado en consulta con los persas, sus ordinarios asesores, parecióle llamar a la junta a Artemisia, por cuanto ella había sido la única que antes acertó en lo que debía hacerse tocante al combate naval. Apenas Artemisia vino, mandando Jerjes retirar a los otros consejeros persas, lo mismo que a sus alabarderos, hablóle en esta forma: quiero que sepas cómo me exhorta Mardonio a que yo me quede aquí y envista el Peloponeso, dándome por razón que mi ejército de tierra no ha tenido parte alguna en esta pérdida, y que desea todo más bien con ansia que haga yo prueba de su valor. Exhórtame pues a que o lo haga yo así por mí mismo, o en el caso contrario él por sí se ofrece a poner la Grecia entera debajo de mi dominio, escogiendo para la empresa 300,000 combatientes, aconsejándome que yo con lo demás de mis tropas me retire a mi corte y palacio. Ahora quiero pues que me aconsejes en cuál de estos dos partidos acertaré más en caso de elegirlo, ya que tú sola me diste un buen consejo acerca de la batalla naval, no conviniendo en que se verificara. 102. Respondióle Artemisia en estos términos: bien difícil es, oh rey, que acierte yo con lo mejor, respondiendo a vuestra consulta, pero con todo mi parecer sería que en la presente situacion de los negocios os volvieseis a vuestros estados y que dejaseis aquí a Mardonio, ya que él así lo desea, ofreciéndose a salir con la empresa juntamente con las tropas que pide, porque si logra por una parte la conquista que promete y le sale bien la empresa que piensa acometer, vos, señor, vais a ganar mucho en añadir a vuestros dominios esos vasallos. Por otra parte, si el negocio sale a Mardonio al contrario de lo que piensa, en ello no será la pérdida considerable para el estado, quedando vos salvo y bien constituidos los demás intereses de vuestra casa e imperio, pues como quedeis vos vivo y salvo y vuestra casa y familia se mantengan en su primer estado, mala suerte les auguro a esos griegos, que no les faltarán por cierto ocasiones en que salir armados a la defensa de sus casas. Y si Mardonio sufriere alguna derrota,
los griegos victoriosos no tendrán con toda su victoria motivo de quedar muy ufanos por la muerte de uno de vuestros vasallos. Por lo demás, vos habeis logrado el fin de la jornada, habiendo entregado a las llamas la ciudad de Atenas. 103. Cayó en gracia a Jerjes el consejo, pues acertó Artemisia con lo mismo que él pensaba ejecutar, tan resuelto a ello que no se quedará allí, según imagino, por más que todos los del mundo, hombres y mujeres, se lo aconsejaran. Así que alabó mucho a Artemisia y la envió a Éfeso, encargada de conducir allá unos hijos suyos naturales, pues algunos de éstos le habían seguido en su jornada. 104. Envió con ella por ayo de sus hijos a Hermotimo, natural de Pedaso, quien podía tanto como el que más entre los eunucos de palacio. Y ya que hablé de él, no dexaré de mentar un fenómeno que dicen suele acontecer entre los pedaseos, situados más arriba de Halicarnaso. Es a saber que siempre que amenaza en breve a los vecinos que moran en la comarca de la ciudad mencionada algún desastre general, en tal caso nácele una grandísima barba a la sacerdotisa que allí tienen de Minerva, lo que ya por 2 veces les ha sucedido. 105. De Pedaso, como decía, era pues natural Hermotimo, al cual, para vengarse de la injuria que con hacerle eunuco había padecido, presentósele una ocasión que no sé que se haya dado nunca otra igual. He aquí como sucedió. Hiciéronle esclavo los enemigos, y como a tal le compró un hombre natural de Quío, llamado Panionio, el cual andaba en una granjería, la más infame y malvada del mundo, pues logrando algún gallardo mancebo, lo que hacia era castrarle y llevarle después a Sardes o a Éfeso y venderle bien caro, pues sabido es que entre los bárbaros se aprecian en más los eunucos que los que no lo son, por la total confianza que puede haber en ellos. Entre otros muchos que castró Panionio, como quien vivia de la ganancia hecha en esa industria, uno fué nuestro Hermotimo. Pero no queriendo la fortuna que nuestro eunuco fuese en todo lo demas desgraciado, hizo que entre otros regalos que de Sardes se enviaban al rey, le fuese presentado Hermotimo, quien vino a ser con el tiempo el eunuco más honrado y favorecido de Jerjes. 106. En la ocasión en que el rey conducía contra Atenas sus tropas persianas, vino Hermotimo a Sardes, de donde habiendo bajado por algun encargo ó negocio a la comarca de la Misia, llamada Atarneo, en que habitan los quios, topó en ella con Panionio. Conocióle y le habló largamente y con mucha expresion de cariño, dándole primero cuenta de cómo por medio de él habia llegado a poseer tanto, que no sabia los tesoros que tenia, y ofreciéndole al mismo tiempo que le daria en recompensa montes de oro, con tal que con toda su casa y familia pasase a vivir donde él estaba. Súpole dorar la respuesta, de modo que aceptando Panionio el partido con mucho gusto, pasó allá con sus hijos y mujer. Una vez que Hermotimo le tuvo en la red con toda su familia, hablóle desta suerte: ahora quiero, oh negociante, el más ruin y abominable de cuantos vió el sol hasta aquí, que me digas qué mal yo mismo ó alguno de los mios a ti ó á alguno de los tuyos habiamos hecho, para que me parases tal, que de hombre que era viniese a ser menos que nada. ¿Creías tú, infame, que no llegarían tus malas trazas a noticia de los dioses? Mucho te engañabas, pues ellos han sido los que por su justa providencia te han traído a mis manos, para que haga en ti un ejemplar, y no tengas tú razón de quejarte ni de ellos ni de mí tampoco. Apenas acabó de darle en cara con su sórdida crueldad, cuando hizo comparecer en su presencia a los hijos de Panionio, y primero obligó allí mismo al padre a castrar a sus hijos, que eran 4, y después que forzado acabó de ejecutar aquel ministerio, fueron constreñidos los hijos castrados a practicar lo mismo con su padre. Tal fue la venganza que así rodando se le vino a las manos a Hermotimo contra Panionio. 107. Pero volviendo a Jerjes, después de entregar sus hijos a Artemisia para que los condujese a Éfeso, mandó llamar a Mardonio y le ordenó que escogiese las tropas de su ejército que prefiriera, encargándole al mismo tiempo que procurase muy de veras que los efectos correspondiesen a las promesas. Empleóse en esto aquel día, pero venida la noche, los generales de mar, salidos con sus escuadras de falero por orden del rey,
hiciéronse la vela en direccion al helesponto, poniendo cada uno la mas viva diligencia para llegar cuanto antes allá y guardar el puente de barcas para el paso del soberano. Sucedió que como hubiesen llegado los bárbaros cerca de zostero, en cuya costa se dexaban ver entrados hacia el mar unos delgados picos, creyendo serian unas naves, diéronse la fuga un buen trecho, ni volvieron otra vez unirse para continuar su rumbo, hasta que supieron que eran unos picos de roca y no galeras enemigas. 108. Al llegar el dia, viendo los griegos en el mismo campo el ejército de tierra, daban por supuesto que la armada debia hallarse en el puerto de falero. Con esto pues, persuadidos que el enemigo volveria a combatir por mar, se preparaban por su parte a rechazarle. Pero informados despues de que se habian hecho las naves la vela, parecióles ir en seguimiento de ellas sin mas dilacion. Siguieron en efecto su rumbo hasta llegar Andros, pero sin poder descubrir la armada de Jerjes. En Andros, consultando sobre el asunto, fué de parecer Temístocles que echando por en medio de aquellas islas y persiguiendo las naves, se encaminasen en derechura al helesponto con ánimo de cortarles el puente. Dió Eurybíades un parecer totalmente contrario, diciendo que no podian los griegos irrogar la Grecia mayor daño que cortar el puente al enemigo, porque si el persa, sorprendido, se veia precisado a quedarse en la Europa, no querria sin duda estarse tranquilo y ocioso, viendo que con la inaccion le seria imposible llevar adelante sus intereses, pues así no se le abriria camino alguno para la retirada y pereceria de hambre su ejército; que por el contrario, si se animaba y ponia manos la obra, todo le podria salir muy bien en las ciudades y naciones de la Europa, o bien tomándolas viva fuerza, o capitulando con ellas antes de apelar las armas; que tampoco les faltarian víveres echando mano de la cosecha anual de los griegos, que él discurria que vencido el persa en la batalla naval, no pensaria en quedarse en Europa, que lo mejor era dexarle huir cuanto quisiese hasta parar en sus dominios, pero que una vez devuelto ellos, entonces sí les exhortaba que allí le hiciesen guerra. 109. A este parecer se atenian tambien los otros jefes del Peloponeso. Cuando vió Temístocles que no lograria persuadir los mas navegar hacia el helesponto mudando de dictamen y volviéndose los atenienses, quienes se daban las furias al ver que así se les huia la presa de entre las uñas, tan empeñados en navegar al helesponto que en caso de rehusarlo los demas querian por sí solos encargarse de aquella empresa, hablóles en esta conformidad: yo mismo, amigos, llevo ya en muchos lances observado y tengo oido que en muchos otros distintos pasó lo mismo, que los hombres reducidos al último trance y apuro, por mas que hayan sido vencidos, vuelven pelear desesperados y procuran borrar la primera nota de cobardes en que habian incurrido. De parecer seria que nosotros, que apenas sin saber cómo nos hallamos con nuestra salvacion y con el bien de la Grecia en las manos, nos contentáramos por ahora con haber ojeado esa bandada espesa de enemigos sin darles caza en su huida, pues no tanto hemos sido nosotros los que tal hazaña hemos dado cabo, como los dioses y los héroes, quienes no han podido ver que un hombre solo, impío por demas y desalmado, viniese ser señor del Asia y de Europa. Hablo de ese sacrílego que todo, sagrado y profano, lo lleva por igual, de ese ateo que quemaba y echaba por el suelo las estatuas de los dioses, de ese insensato que al mar mismo mandó azotar y le arrojó unos grillos. Demos gracias los dioses por el bien que acaban de hacernos, quedemos por ahora en la Grecia, cuidemos de nuestros intereses y del bien de nuestras familias, vuelva cada cual levantar su casa y cuide de hacer su sementera, ya que hemos logrado arrojar al bárbaro del todo. Al apuntar la primavera, entonces sí que será oportuno ir con una buena armada volverle la visita en el Helesponto y en la Jonia. Así se explicaba fin de prepararse albergue en los dominios del persa, donde pudiera recogerse en caso de caer en la desgracia de sus atenienses, como quien adivinaba lo que habia de sucederle. 110. Por mas que en esto obrase Temístocles con doble intencion, dejáronse con todo llevar de su discurso los atenienses, prontos a deferir en todo su dictamen, habiéndole tenido desde el principio por hombre entendido y experimentándole despues por político hábil y cuerdo en sus consejos.
disuadidos ya los suyos, sin pérdida de tiempo envió en un batel a ciertos hombres de quienes se prometia que sabrian callar en medio de los mayores tormentos, para que de su parte fuesen a decir al rey lo que les encargaba, uno de los cuales era por la segunda vez aquel su doméstico sicinno. Llegados al Ática quedáronse los otros en su barco, y saltando a tierra sicinno dijo así hablando con el rey: vengo enviado de Temístocles hijo de Neocles, general de los atenienses, y sujeto el mas cumplido y cuerdo que se halla entre los de aquella liga, para daros una embaxada en estos términos. El ateniense Temístocles, con la mira de haceros un buen servicio, ha logrado detener a los griegos para que no persigan a vuestras escuadras como intentaban hacerlo, ni os corten el puente de barcas en el Helesponto. Ahora vos podréis ya retiraros sin precipitación alguna. Dado este recado, volviéronse por el mismo camino. Números 101 a 110. Números 111 a 120 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 111. Los griegos de la armada naval, después de resolverse a no pasar adelante en seguimiento de la de los bárbaros, ni a avanzar con sus naves hasta el Helesponto para cortar a Jerjes la retirada, quedáronse sitiando la ciudad de Andros con ánimo de arruinarla. El motivo era por haber los andrios sido los primeros de todos los isleños que se habían negado a la contribución que Temístocles les pedía. Mas como éste les previniese que los atenienses les harían una visita llevando consigo dos grandes divinidades, la una Pitos y la otra Anauea, por cuyo medio se verían en la precisión de desembolsar su dinero, diéronle los andrios por respuesta que con razón era Atenas una ciudad grande, rica y dichosa, teniendo de su parte la protección de aquellas buenas diosas, al paso que los pobres andrios eran hombres de tan cortos alcances y tan desgraciados que no podian echar de su isla a dos diosas que les irrogaban mucho daño, la Penia y la Amecania, las cuales obstinadamente se empeñaban en vivir en su país, que habiendo cabido a los andrios por su mala suerte aquellas dos harto menguadas diosas, no pagarian contribucion alguna, pues no llegaria a ser tan grande el poder de los atenienses que no fuese mayor su misma imposibilidad. Con esta respuesta que dieron, no queriendo pagar ni un dinero, veíanse sitiados. 112. Entre tanto Temístocles, no cesando de buscar arbitrios como hacer dinero, despachaba a las otras islas sus órdenes y amenazas pidiéndoles se lo enviasen, valiéndose de los mismos mensajeros y de las mismas razones de que se había valido antes con los de Andros, y añadiendo que si no le daban lo que pedia, conduciría contra ellas la armada de los griegos. Por este medio logró sacar grandes cantidades de los caristios y de los parios, quienes informados así del asedio en que Andros se hallaba, por haber seguido el partido medo, como de la ilustrísima fama y reputacion que entre los generales tenia Temístocles, le contribuían con grandes sumas. Si hubo algunos otros mas que tambien se las diesen, no puedo decirlo de positivo, si bien me inclino a creer que otros mas habría y que no serian los únicos los referidos. Diré sí que no por eso lograron los caristios que no les alcanzase el rayo, si bien los parios, aplacando a Temístocles con dádivas y dineros, se libraron del sitio en que el ejército les tenia. Con esto Temístocles, salido de Andros, iba recogiendo dinero de los isleños a hurto de los demás generales. 113. Las tropas que cerca de sí tenia Jerjes, dejando pasar unos pocos días después de la batalla naval, dirigiéronse la vuelta de Beocia por el mismo camino por donde habían venido. Así se hizo la marcha por parecerle a Mardonio que además de deber con ellas escoltar al rey, no era ya por otra parte tiempo de continuar la campaña, sino que lo mejor seria invernar en la Tesalia y a la primavera siguiente invadir el Peloponeso. Llegados a la Tesalia, las primeras tropas que para sí escogió Mardonio fueron todos aquellos persas que llamaban los inmortales, a excepcion de su general Hidarnes, que se negó a dejar al rey. De entre los otros persas escogió asimismo a los coraceros y aquel regimiento de los 1000 caballos. Tomó asimismo para sí a los medos,
los sacas, los bactrios y los indios, tanto los de pie como los de caballo. Habiéndose quedado con todas estas naciones, iba entresacando de entre los demas aliados unos pocos, los mejores plantados que veia, y aquellos tambien de quienes sabia haberse portado bien en alguna funcion. En esta gente escogida, el cuerpo mas considerable era el de aquellos persas que llevaban su collar y brazalete de oro, despues el de los medos, no porque fuesen menos que los persas, sino porque no les igualaban en el valor. En fin, la suma de las tropas subia 300,000 entre peones y jinetes. 114. Durante el tiempo en que iba Mardonio escogiendo la tropa mas gallarda del ejército, manteniéndose todavía Jerjes en la tesalia, llególes los lacedemonios un oráculo de Delfos que les mandaba pidiesen Jerjes satisfaccion por la muerte de Leónidas y recibiesen la que él les diera. Los espartanos, sin mas dilacion, destinaron un rey de armas, quien habiendo hallado todo el ejército parado todavía en Tesalia, se presentó al rey y le dió la embajada. A vos, rey de los medos, piden los lacedemonios en comun y los heráclidas de Esparta en particular, que les deis la satisfaccion correspondiente por haberles vos muerto su rey que defendia la Grecia. Dió Jerjes una gran carcajada y despues de un buen rato, apuntando con el dedo Mardonio que estaba allí su lado, Mardonio, le dixo, les dará sin duda alguna satisfaccion que les corresponda. Encargóse el enviado de dar aquella respuesta y se volvió luego. 115. Marchó despues Jerjes con mucha priesa la vuelta del Helesponto, habiendo dejado Mardonio en la Tesalia, y llegó al paso de las barcas al cabo de 45 dias, llevando consigo de su ejército un puñado de gente tan solo, por decirlo así. Durante el viaje entero manteníase la tropa de los frutos que robaba a los moradores del país sin distinción de naciones, y cuando no hallaban víveres algunos, contentábanse con la hierba que la tierra naturalmente les daba, con las cortezas quitadas a los árboles y con las hojas que iban cogiendo, ya fuesen ellos frutales, ya silvestres, que a todo les obligaba el hambre, sin que dejasen de comer cosa que comer se pudiera. De resultas de esto iban acabando con el ejército la peste y la disentería que le sobrevino. A los que caían enfermos dejábanlos en las ciudades por donde pasaban, mandándolas que tuviesen cuidado de curarlos y alimentarlos, habiendo asimismo dejado algunos en Tesalia, otros en Siris de la Peonia y otros en Macedonia finalmente. Antes en su paso hacia la Grecia habia dejado el rey en Macedonia la carroza sagrada de Júpiter, y entonces de vuelta no la recobró. Habíanla los peonios dado a los de Tracia y respondieron a Jerjes que por ella pedia que aquellos tiros, estando paciendo, habían sido robados por los tracios que moran vecinos a las fuentes del río Estrimón. 116. Con esta ocasión diré en breve un hecho inhumano que el rey de los Bisaltas, de nacion Tracio, ejecutó en la comarca crestónica. No solo éste se había negado a prestar a Jerjes la obediencia, retirándose por esta razón a lo más fragoso del monte Ródope, sino que había prohibido a sus hijos que le sirvieran en aquella jornada contra la Grecia. Pero ellos, o teniendo en poco la prohibición, o quizá por curiosidad y deseo de hacer alguna campaña, fuéronse siguiendo las banderas del persa. Vueltos después buenos y salvos, a todos ellos que eran hasta 6, hízoles el padre sacar los ojos por este motivo. Tal paga sacaron los infelices de su expedicion. 117. Después que los persas dejada la Tracia llegaron al paso del Helesponto, embarcados a toda prisa lo atravesaron hacia Abidos, no pudiendo pasar por el puente de barcas, que ya no hallaron unidas y firmes, sino sueltas y separadas por algun contratiempo. En los días de descanso que allí tuvieron, como la copia de víveres que lograban fuese mayor que la que en el camino habian tenido, comieron sin regla ni moderacion alguna, de cuyo desorden y de la mudanza de aguas resultó que muriera mucha gente del ejército que habia quedado. Los pocos que restaron en compañía de Jerjes al cabo llegaron a Sardes. 118. Cuéntase tambien de otro modo esta retirada, a saber,
que despues que Jerjes salido de Atenas llegó la ciudad de eyona situada sobre el estrimon, no continuó desde allí por tierra su marcha, sino que encargando Hydarnes la conduccion del ejército al helesponto, partió para el asia embarcado en una nave fenicia. Estando pues en medio de su viaje, levantósele vehemente y tempestuoso el viento llamado strimonias, y fué tanto mayor el peligro de la tormenta, cuanto mas cargada y llena iba la nave, sobre cuya cubierta venian muchos persas acompañando Jerjes. Entonces, entrando el rey en gran miedo, llamando en alta voz al piloto, preguntóle si les quedaba alguna esperanza de vida. Una sola queda, señor, díjole el piloto, el ver cómo podremos deshacernos de tanto pasajero como aquí viene. Oido esto, pretenden que dijese Jerjes: persas míos, esta es la ocasion en que alguno de vosotros muestre si se interesa o no por su rey, que en vuestra mano, segun parece, está mi salud y vida. Apenas hubo hablado cuando los persas, hecha al soberano una profunda inclinacion, saltaron por sí mismos al agua, con lo que aligerada la nave pudo llegar al asia a salvamento. Allí, saltando Jerjes en tierra, dicen que ejecutó al punto una de sus justicias, pues premió con una corona de oro al piloto por haber salvado la vida del rey, y le mandó cortar la cabeza por haber perdido a tanto persa. 119. Pero a mí por lo menos no se me hace digna de fe esta otra narracion de la vuelta de Jerjes, prescindiendo de otros motivos, por lo que se dice en ella acerca de la desventura de los persas. Porque dado caso que el piloto hubiera dicho aquello a Jerjes, me atrevo a apostar que entre 10,000 hombres no habrá uno solo que conmigo no convenga en que el rey en tal caso hubiera dicho que aquellos pasajeros que estaban sobre la cubierta, mayormente siendo persas, y primeros personajes entre los persas, se bajasen a la parte cóncava del buque, y que los remeros fenicios, tantos en número cuantos eran los persas, fuesen arrojados al mar. Lo cierto es que el rey volvió al asia, marchando por tierra con lo demas del ejército, como llevo referido. 120. Otra prueba vehemente hay de lo que digo, pues consta que en su retirada pasó Jerjes por Abdera, y asentó con los de aquella ciudad un concierto de hospedaje, y les hizo el regalo de un alfanje de oro y de una tiara bordada en oro. Algo más añaden los abderitas, aunque yo no los crea en ello de ningún modo, que allí fué donde la vez primera se desciñó Jerjes la espada después de la huida de Atenas, como quien no tenia ya que temer. Lo cierto es que Abdera está situada más cerca del Helesponto que el Estrimón y Eyona, de donde pretenden los autores de la otra narracion que saliese el rey de su galera. Números 111 a 120. Números 121 a 130 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121. Los griegos de la armada, viendo que no podían rendir a Andro, pasaron a Caristo y talada la campiña partiéronse para Salamina. Lo primero que allí hicieron fue entresacar del botín así varias ofrendas que como primicias destinaban a los dioses, como particularmente 3 galeras fenicias, una para dedicarla en el istmo, la que hasta mis días se mantenía en el mismo punto, otra para Sunio y la tercera para Eante en la misma Salamina. En segundo lugar, repartiéronse el botín enviando a Delfos las primicias de los despojos, de cuyo precio se hizo una gran estatua de 12 codos, que tiene en la mano un espolón de galera, y está levantada cerca del lugar donde se halla la de Alejandro el Macedonio, que es de oro. 122. Al tiempo mismo que enviaron los griegos aquellas primicias a Delfos, hicieron preguntar a Apolo en nombre de todos si le parecian bien cumplidas aquellas primicias y si eran de su agrado, a lo cual el dios respondió que lo eran en verdad, por lo que miraba a los demás griegos, mas no así respecto de los eginetas, de quienes él pedia y echaba menos un don en accion de gracias por haberse llevado la palma en Salamina. Con dicha respuesta ofreciéronle los eginetas unas estrellas de oro, que son aquellas 3 que sobre un mástil de bronce se ven cerca de la copa de Creso. 123.
hecha la reparticion de la presa, tomaron los griegos su rumbo hácia el istmo para dar la palma de la victoria al griego que mas se hubiese señalado en aquella guerra. Llegados allá los generales de la armada naval, fueron dejando sus votos por escrito encima del ara de neptuno, en los cuales declaraban su parecer sobre quién merecia el primero y quién el segundo premio. Cada uno de los generales dábase allí el voto á sí mismo como al que mejor se habia portado en la batalla, pero muchos concordaban en que á Temístocles se le debia en segundo lugar aquella victoria, de suerte que no llevando nadie sino un solo voto, y éste el propio suyo, para el primer premio, Temístocles para el segundo era en la votacion superior en mucho á los demas. 124. De aquí nació que no queriendo los griegos por espíritu de partido y de envidia definir aquella contienda, antes marchando todos á sus respectivas ciudades sin decidir la causa, el nombre de Temístocles sin embargo iba en boca de todos, glorioso y celebrado en toda la nacion por el varon mas sabio de los griegos. Mas viendo que no habia sido declarado vencedor por los generales que dieron la batalla en Salamina, fuese sin perder tiempo á la Cedemonia pretendiendo aquel honor. Hiciéronle los lacedemonios muy buen recibimiento y le honraron con mucha particularidad. Dieron á Eurybíades la prerrogativa en el valor con una corona de olivo, y á Temístocles asimismo con otra corona igual la prerrogativa y destreza política. Regaláronle una carroza la más bella de Esparta, colmándole de elogios, e hicieron que al irse le acompañasen hasta los confines de Tegea 300 espartanos escogidos, que son los llamados allí caballeros. Habiendo sido Temístocles el único, al menos que yo sepa, a quien en señal de estima hayan acompañado hasta ahora los espartanos con escolta. 125. Vuelto Temístocles de la Cedemonia a Atenas, un tal Timodeo Afidneo, uno de sus enemigos, hombre por otra parte de ninguna fama ilustre, muerto de envidia, dábale allí en rostro con el viaje a la Cedemonia, achacándole que en atencion a Atenas y no a su persona habia llevado aquella honra y premio. Viendo Temístocles que siempre Timodeo le acosaba con aquella injuria, díjole al cabo: Oye, detractor, ni yo siendo belvinita como tú hubieras sido honrado así por los espartanos, ni tú, amigo, lo serias por más que fueras como yo ateniense, pero basta ya de ello. 126. Iba escoltando al rey hasta el paso de Helesponto el hijo de Farnaces, Artabazo, quien siendo antes ya entre los persas un general de fama, vino a tener la mayor después de la batalla de Platea al frente de un cuerpo de 60,000 hombres, tomados del ejército que Mardonio había escogido. Mas como el rey estuviese ya en Asia y Artabazo de vuelta se hallase en Palena, no corriendo prisa alguna el ir a incorporarse con el grueso del ejército por invernar las tropas de Mardonio en Tesalia y en Macedonia, parecióle que no era razón dejar de rendir y esclavizar a los de Potidea, a quienes halló que se habían rebelado contra el rey. Y en efecto los potideos se habían alzado declaradamente contra los bárbaros, luego que el rey, huyendo de Salamina, acabó de pasar por su ciudad, y a su ejemplo muchos otros pueblos de Palena habían hecho lo mismo. Con esto Artabazo puso sitio a Potidea. 127. Y sospechando al mismo tiempo que tambien los olintios se apartaban de la obediencia del persa, vino sobre aquella ciudad cuyos moradores eran entonces los botieos, quienes habían sido echados por los macedonios del golfo Termeo. A estos olintios, después que apretando el sitio logró rendir la plaza, Farnabazo, sacándolos fuera de ella, los degolló sobre una laguna. Entregó la ciudad a Cristóbulo Toroneo para que la gobernase, y a los de Cálcida para que la poblasen, y con esto vino a ser Olinto una colonia de calcidenses. 128. Artabazo, dueño ya de Olinto, pensó en apretar con más ahínco a Potidea, y andando el sitio con más viveza, Timoxeno, comandante de los cioneos, concertó entregársela a traición. De qué medios se valiese al principio de esta inteligencia no puedo decirlo, porque nadie veo que lo diga. El éxito de ella fue el siguiente.
siempre que querian darse por escrito algun aviso, ó timoxeno á artabazo ó bien éste á timoxeno, lo que hacian era envolver la carta en la cola de la saeta junto á su muesca, pero de manera que viniese á formar como las alas de la misma, y así la disparaban al puesto entre ellos convenido. Pero por este medio mismo se descubrió que andaba timoxeno en la traicion de potidea, porque como disparase artabazo su saeta hacia el sitio consabido y no acertase á ponerla en él, hirió en el hombro á un ciudadano de potidea. Apenas estuvo herido cuando corrieron muchos hacia él y le rodearon, como suele suceder en la guerra, los cuales, cogida la saeta, como reparasen en la carta envuelta, fueron luego á presentarla á los comandantes. Hallábanse en la plaza las tropas auxiliares de los demas paleneos, y cuando aquellos jefes leida la carta vieron quién era el autor de la traicion, parecióles en atencion á la ciudad de los escioneos que no convenia públicamente complicar á timoxeno en aquella perfidia, para que en lo venidero no quedase á los cioneos la mancha perpetua de traidores. Tal fué el extraño modo de averiguar al traidor. 129. Al cabo de 3 meses del sitio puesto por Artabazo, hizo el mar una retirada extraordinaria que duró bastante tiempo. Entonces los bárbaros, viendo que lo que antes era mar se les habia hecho un lugar pantanoso, marcharon por él hacia Palena, pero apenas hubieron andado 2 partes del trecho de las 5 que pasar debian para meterse dentro de la ciudad, sobrecogióles una avenida tan grande del mar, cual nunca antes, á lo que decian los naturales, habia allí sucedido, por mas frecuentes que suelan ser tales mareas. Sucedió en ella que se anegaron los persas que no sabian nadar, y los que sabian perecieron á manos de los de potidea, que en sus barcas les acometieron. Pretenden los potideos haber sido la causa de la retirada y avenida del mar y de la desventura de los persas la impiedad de todos los que en él perecieron, quienes habian profanado el templo y la estatua de Neptuno, que estaba en los arrabales de su ciudad. Paréceme que tienen aquellos mucha razón en decir que esta fué la culpa para un tal castigo. Partió Artabazo á la Tesalia con los persas que le quedaron para unirse con Mardonio. Tal fué en compendio la suerte de los persas que escoltaron á su rey. 130. La armada naval, que salva habia quedado al rey después de haber pasado desde el Quersoneso hacia Abidos á Jerjes, recien llegado al asia y fugitivo de Salamina, y juntamente con él á lo demas del ejército, fuese á invernar encima. En los principios mismos de la próxima primavera reunióse de nuevo en Samos, donde algunas naves de ella habian pasado aquel invierno. La tropa de mar que en dicha armada servia era por lo comun compuesta de persas y de medos, de cuyo mando fueron de nuevo encargados los generales Mardontes, hijo de Bages, y Atraintes, hijo de Artaqueo, en cuya compañía mandaba tambien a Mitres, a quien Atraintes, siendo su primo, se habia asociado en el empleo. Hallándose muy amedrentada la armada dicha, no se pensó en que se alargase mas hacia poniente, mayormente no habiendo cosa que a ello le obligase, sino que por entonces los bárbaros apostados en Samos se contentaban con cubrir a la Jonia, impidiendo con las 300 naves que allí tenian, incluidas en este número las jonias, que se les rebelase aquella provincia, ni pensaban por otra parte que hubiesen los griegos de pretender venir hasta la Jonia misma, sino que contentos y satisfechos con poderse quedar en sus aguas, se mantendrían en ellas para la defensa y resguardo de su patria. Confirmábales en esta opinion el reflexionar que al huir de Salamina no les habian seguido los alcances, antes bien de su propia voluntad se habian vuelto atrás desde su camino. En realidad, caídos de ánimo sobremanera los bárbaros, dábanse por vencidos en la mar, pero tenian por seguro que su Mardonio por tierra seria muy superior a los griegos. Con esto á los persas en Samos todo se les iba, parte en meditar cómo podrian hacer algun daño al enemigo, parte en procurar noticias sobre el éxito de las empresas de Mardonio. Números 121 a 130. Números 131 a 143 del libro octavo de la historia de Heródoto. Grabación de LibriVox es de dominio público. 131. Mas los griegos,
quienes tenia muy agitados así el ver que se acercaba ya la primavera como el saber que mardonio se hallaba en tesalia, antes de congregar su ejército de tierra tenian reunida ya en egina la armada naval compuesta de 110 galeras. Iba en esta por almirante y general de las tropas leotiquides hijo de menares, cuyos ascendientes eran egesilao, hipocrátides, leotiquides, anaxilao, arquidemo, anaxandrides, teopompo, neandro, carilo, eunomo, polidectes, pritanis, eurifonte, proclea, aristodemo, aristomaco, cleodeo, hilo, hércules. Era pues dicho almirante de una de las dos casas reales cuyos antepasados, a excepcion de los dos nombrados inmediatamente despues de leotiquides, habian sido reyes en Esparta. De los atenienses iba por general Jantipo, hijo de Arifron. 132. Juntas ya en egina a las naves todas, llegaron a dicha armada griega unos mensajeros de la jonia, los mismos que poco antes idos a Esparta habian suplicado a los lacedemonios que pusiesen a los jonios en libertad. Entre estos embajadores venia uno llamado Herodoto, que era hijo de Basileides. Eran estos unos hombres que conjurados en número de 7 contra Astratis, señor de Quio, le habian antes maquinado la muerte, pero como uno de los 7 cómplices hubiese dado parte al tirano de sus intentos, los 6, ya descubiertos, escapándose secretamente de Quio, habian pasado en derechura a Esparta y de allí a Egina con la mira de pedir a los griegos que con sus naves desembarcasen en la jonia, bien que con mucha dificultad pudieron lograr de ellos que avanzasen hasta Delos. En efecto, de Delos adelante todo se les hacia un caos de dificultades, así por no ser los griegos prácticos en aquellos parajes, como por parecerles que hervian todos ellos en gentes de armas, y lo que es mas, por estar en la inteligencia de que tan lejos se hallaban de Samos como de las columnas de Hércules. De suerte que concurrian en ello dos obstáculos, el uno de parte de los bárbaros, quienes por el horror que a los griegos habian cobrado no se atrevian a navegar hacia poniente, el otro de que parte de los griegos que ni a instancias de los de Quio osaban de puro miedo bajar de Delos hacia levante. Así que puesto de por medio el mutuo temor, a entrambos servia de pertrecho. 133. Habian ya los griegos, como decia, pasado hasta Delos, cuando todavía Mardonio se mantenia en Tesalia en sus cuarteles de invierno. Durante el tiempo que en ellos estuvo éste, hizo que un hombre natural de Europo, por nombre Mis, partiese a visitar los oráculos, dándole orden de que no dejase lugar donde pudiese consultarles y que observase lo que le respondieran, qué secreto fuese el que Mardonio con tales diligencias pretendia penetrar, yo ciertamente, no hallando quien me lo declare, no sabré decirlo. Únicamente formo el concepto de que no tendria otra mira sino el buen éxito de su empresa, sin cuidarse de averiguar otras curiosidades. 134. De este Mis se tiene por cosa sabida que habiendo ido a Levadia y sobornado a uno del país, logró bajar al oráculo de Trofonio, como tambien que llegó a Abas, santuario de los focenses, para hacer allí su consulta. El mismo, habiendo pasado a Tebas en su primera romería, practicó dos diligencias, pues por una parte habia consultado a Apolo Ismenio, el cual por medio de las víctimas suele ser consultado del mismo modo que se usa en Olimpia, y por otra con sus dádivas habia obtenido no de algun tebano, pero sí de un extranjero, el que quisiera dormir en el templo de Anfiarao, pues sabido es que generalmente a ninguno de los tebanos les es lícito el pedir oráculo alguno en dicho templo. La causa procede de haberles hecho saber Anfiarao por medio de sus oráculos que daba opcion a los tebanos para que escogieran o valerse de él como de adivino o de aliado y protector solamente. Prefirieron ellos pues tenerle por aliado que por profeta, de donde está prohibido a todo tebano el irse a dormir en aquel santuario para recibir entre sueños algun oráculo de Anfiarao. 135. Pero lo que mayor maravilla en mí despierta es lo que de este Mis europense añaden los de Tebas, de quien dicen que andando todos estos santuarios de los oráculos fué tambien al templo de Apolo en Ptoo. Este templo,
con el nombre de Ptoo, está en el dominio de los tebanos, situado sobre la laguna Copaida, en un monte muy vecino á la ciudad de Acrefia. Cuentan pues los tebanos que llegando al templo nuestro peregrino mis en compañía de 3 de sus ciudadanos, a quienes habia nombrado el público al fin de que tomasen por escrito la respuesta que el oráculo les diera, la persona que allí vaticinaba púsose de repente á profetizar en una lengua bárbara. Al oir los tebanos compañeros de mis un dialecto bárbaro en vez del griego, no sabian qué hacerse, llenos de pasmo y de confusion, cuando el europense mis, arrebatándoles de las manos el libro de memoria que consigo traian, fué en él escribiendo las palabras que en la lengua bárbara iba profiriendo el profeta, la qual, segun ellos dicen, era cariana, y que apenas las hubo escrito, cuando a toda prisa partió hacia Mardonio. 136. Leyó este pues lo que los oráculos le decian, y de resultas envió por embajador á Atenas al rey de Macedonia Alejandro, hijo de Amintas. Dos eran los motivos que á este nombramiento le inducian. Uno, el parentesco que tenian los persas con Alejandro, con cuya hermana Gigea, hija asimismo de Amintas, habia casado un señor persa llamado Bubares, y tenia en ella un hijo llamado Amintas, con el nombre de su abuelo materno, quien habiendo recibido del rey el feudo de Alabanda, ciudad grande de la Frigia, poseía en Asia sus estados. Otro motivo de aquella eleccion habia sido el saber Mardonio que por tener Alejandro contraído con los atenienses un tratado de amistad y hospedaje, era su buen amigo y favorecedor. Por este medio pensó Mardonio que le seria mas hacedero el atraer á su partido á los atenienses, cosa que mucho deseaba, oyendo decir por una parte cuán populosa era Atenas y cuán valiente en la guerra, y constándole muy bien por otra que los atenienses habian sido los que por mar habian muy particularmente destrozado la armada persiana. Esperaba pues que bien fácil le seria, como ellos se le unieran, el ser por mar superior á la Grecia, cual sin duda en tal caso lo fuera, y no dudando, por otro lado, de que sus fuerzas por tierra eran ya por sí solas mucho mayores, de donde concluía Mardonio que su ejército con los nuevos aliados vendria á superar las fuerzas de los griegos. Ni me parece fuera temerario el sospechar que esta era la prevencion de los oráculos, quienes debian de aconsejarle que procurase aliarse con Atenas, y que por este motivo enviaba á esta ciudad su embajador. 137. Para dar a conocer quién era Alejandro, voy a decir en este lugar cómo llegó por un singular camino a obtener el dominio de Macedonia un cierto Pérdicas, el sétimo entre sus ascendientes. Hubo 3 hermanos, así llamados Gabanes, Aeropo y Pérdicas, naturales de Argos y de la familia de Temeno, los cuales, fugitivos de su patria, pasaron primero a los ilirios, desde donde internándose en la Alta Macedonia llegaron a una ciudad por nombre Levea. Concertando allí su salario, acomodáronse con el rey, el uno para apacentar sus yeguas, el otro los bueyes y el tercero el ganado menor. Y como es cosa muy sabida que en aquellos antiguos tiempos muy poco ó nada reinaba el lujo y la opulencia en las casas de los reyes, cuanto menos en las particulares, nadie deberá extrañar que la reina misma fuese la que allí cocia el pan en la casa del rey. Estando pues en su faena la real panadera, cuantas veces cocia el pan para su criado y mozuelo Pérdicas, levantábasele tanto el horno que venia á salir doblemente mayor de lo que correspondia. Como observase pues atendiendo á ello con mas cuidado siempre cabalmente lo mismo, fuese á dar aviso á su marido, á quien luego pareció que se descubría en aquello algun agüero que algo significaba de prodigioso y grande, y sin mas tardanza hace venir á sus criados y les intima que salgan de sus dominios. Que estaban prontos, responden ellos, pero querian, como era justo, llevar antes su salario. Al oir el rey lo del salario, fuera de sí, por disposicion particular de los dioses, y tomando ocasion del sol que se le entraba entonces en la casa por la misma chimenea, respondióles así: el salario que se os debe y que pienso daros no será sino el que ahí veis. Lo cual dijo señalando con la mano al sol de la chimenea. Oída tal respuesta, quedaron atónitos los 2 hermanos mayores Gabanes y Aeropo,
pero el menor sí, le dice, aceptamos, señor, ese salario que nos ofreceis. Dicho esto, hizo con un cuchillo que tenia allí casualmente una raya en el pavimento de la casa alrededor del sol, y haciendo el ademan de coger 3 puñados de aquella luz encerrada en la raya, se los iba metiendo en el seno como quien mete el dinero en su bolsillo, hecho lo cual se fué de allí en compañía de sus hermanos. 138. Uno de los presentes que estaban allí sentados con el rey le dió cuenta de lo que acababa de hacer aquel muchacho, diciéndole cómo el menor de los hermanos, no sin misterio y quizá con dañada intencion, habia aceptado la paga que él les habia prometido. Apenas lo oyó el rey, que no lo habria antes advertido, despachó lleno de cólera unos hombres á caballo con orden de dar la muerte á uno de sus criados. Pero en tanto quiso Dios que cierto rio que por allí corre, rio al cual como á su Dios salvador suelen hacer sacrificios los descendientes de los 3 citados argivos, al acabar de pasarle los teménidas comenzase á venir tan crecido que no pudieran vadearle los que venian á caballo. Yéndose pues los teménidas á otro país de la Macedonia, fijaron su habitacion cerca de aquella huerta que se dice haber sido la de Midas hijo de Gordias, en la que se crian ciertas rosas de 60 hojas cada una, de un color y fragancia superior á todas las demas, y añaden aun los macedonios que en dicha huerta fué donde quedó cogido y preso Sileno. Sobre ella está el monte que llaman Vermion, el cual de puro frio es inaccesible. En suma, apoderados de esta region los 3 hermanos y haciéndose fuertes en ella, desde allí lograron ir conquistando despues lo restante de la Macedonia. 139. Del referido Pérdicas descendia pues nuestro embaxador Alejandro por la siguiente sucesion de genealogía. Alejandro era hijo de Amintas, Amintas lo fué de Alcetes, quien tuvo por padre á Aeropo, este á Filipo, Filipo á Argeo y Argeo á Pericles, fundador de la monarquía. He aquí toda la ascendencia de Alejandro, el hijo de Amintas. 140. Llegado ya a Atenas el enviado de Mardonio, hízoles este discurso: amigos atenienses, mandóme Mardonio daros de su parte esta embajada formal. A mí, dice, me vino una orden de mi soberano concebida en estos términos: vengo en perdonar a los atenienses todas las injurias que de ellos he recibido. Lo que vos, oh Mardonio, haréis ahora es lo siguiente: os mando lo primero que les restituyais todas sus propiedades. Lo segundo, quiero que les acrecentéis sus dominios dándoles las provincias que quieran ellos escoger, quedándose sin embargo independientes con todos sus fueros y libertad. Lo tercero, os ordeno que a costa de mi erario les reedifiquéis todos los templos que les mandé abrasar. Todo ello con la sola condicion de que quieran ser mis confederados. Recibidas estas órdenes, continúa Mardonio, me es del todo necesario procurarlas ejecutar al pie de la letra, como vosotros no me lo estorbeis, y para conformarme con ellas, preguntoos ahora: ¿qué tenacidad es la vuestra, atenienses, en querer ir contra mi soberano? ¿No veis que ni en la presente guerra podeis serle superiores, ni en el porvenir sereis capaces de mantenérsela siempre? ¿No sabeis el número, el valor y hazañas de las tropas de Jerjes? ¿No oís decir cuántas son las fuerzas que conmigo tengo? ¿Es posible que no deis en la cuenta que aun cuando en la actual contienda me fuerais superiores, de lo que no veo cómo podais lisonjearos a no haber renunciado al sentido común, ha de venir con todo á acometeros otro nuevo ejército más numeroso todavía? ¿Por qué pues querer hombrear tanto en competencia del rey, que os halléis sin poder dejar un instante las armas de las manos, y con la muerte siempre delante de los ojos, expuestos de continuo a perderos por vuestro capricho y a perder juntamente vuestra república? Haced la paz, ya que podeis hacerla muy ventajosa, cuando os convida con ella el rey mismo, y quedaos libres e independientes, unidos con nosotros sin doblez ni engaño en una liga defensiva y ofensiva. Esto es formalmente, oh atenienses, prosiguió diciendo Alejandro, lo que de su parte mandóme deciros Mardonio. Yo, de la mía, ni una sola palabra quiero deciros por lo tocante al amor y buena ley que os he profesado siempre,
pues no es esta la primera ocasión en que habreis podido conocerlo. Quiero sí únicamente añadiros de mio una súplica, y es que viendo vosotros no ser tantas vuestras fuerzas que podais sostener contra Jerjes una perpetua guerra, condescendais ahora con las proposiciones de Mardonio. Esto os lo suplico, protestando al mismo tiempo que si viera yo en mis atenienses tanto poderío como indicaba necesario, nunca me encargara de embajada semejante. Pero amigos, el poder del rey parece más que humano, tanto que no veo adonde no alcance su brazo. Si vosotros por otra parte, mayormente ahora cuando se os presentan partidos tan ventajosos, no haceis las paces con quien tan de veras os las propone, me lleno de horror, atenienses, sólo con imaginar el desastre que os aguarda, viendo que vosotros sois los que entre todos los confederados estáis más al alcance del enemigo y más a tiro de su furor, expuestos siempre a sufrir solos sus primeras descargas, para ser las primeras víctimas de su venganza, viviendo en un país que parece criado para ser el teatro de Marte. No más guerra, atenienses. Creedme a mí, ciertos de que no es sino un honor muy particular el que el rey os hace, no sólo en querer perdonaros los agravios, mas aun en escogeros a vosotros entre los demás griegos para ser sus amigos y aliados. Así habló Alejandro. 141. Apenas supieron los lacedemonios que iba a Atenas el rey Alejandro encargado de atraer a los atenienses a la paz y alianza con el bárbaro, acordáronse con esta ocasión de lo que ciertos oráculos les habían avisado ser cosa decretada por los hados, que ellos con los demás dóricos fuesen arrojados algún día del Peloponeso por los medos y los atenienses. Recuerdo que les hizo entrar luego en grandísimo recelo acerca de la unión de los de Atenas con el persa, y enviar allá con toda diligencia sus embajadores para que viesen de estorbar la liga. Llegaron estos en efecto tan a tiempo y sazón, que una misma fue la asamblea que se les dió públicamente y la que se dió Alejandro para la declaración de la embajada. Verdad es que muy de propósito diferían los atenienses la audiencia pública de Alejandro, creídos y seguros de que llegaría a oídos de los lacedemonios la venida de un embajador a solicitarles de parte del bárbaro para la alianza, y que oída tal nueva habían de enviarlos a toda prisa mensajeros que procurasen impedirlo. Dispusiéronlo adrede los atenienses, queriendo hacer alarde en presencia de los enviados de su manera de obrar en el asunto. 142. Luego pues que Alejandro dió fin a su discurso, tomando la palabra los embajadores de Esparta dieron principio al suyo. También venimos nosotros, oh atenienses, a haceros nuestra peticion de parte de los lacedemonios. Redúcese a suplicaros que ni deis oído a las proposiciones del bárbaro, ni queráis hacer la menor novedad en el sistema de la Grecia. Esto de ningún modo lo sufre la justicia misma, esto el honor de los griegos no os lo permite, esto con mucha particularidad vuestro mismo decoro os lo prohibe. Muchos son los motivos que para no hacerlo tenéis. El haber vosotros mismos sin nuestro consentimiento ocasionado la presente guerra, el haber sido desde el principio vuestra ciudad el blanco de toda ella, el serlo ahora ya por vuestra causa la Grecia toda. Y dejados aparte todos estos motivos, fuera sin duda cosa insufrible que vosotros, atenienses, habiéndoos preciado siempre de ser los mayores defensores de la ajena independencia y libertad, fuerais al presente los principales autores de la dependencia y esclavitud de los griegos. A nosotros, amigos atenienses, nos tiene penetrados de compasión esa vuestra desventura, cuando os vemos ya por la segunda vez privados de vuestras cosechas y por tanto tiempo fuera de vuestras casas, despojadas, abrasadas y arruinadas por el bárbaro que os halaga. Pero os hacemos saber ahora que para alivio de tanta calamidad los lacedemonios con los otros griegos aliados suyos se ofrecen gustosos a la manutencion así de vuestras mujeres como de la demás familia que no sirva para la guerra, y esto os lo prometen por todo el tiempo que continuare la actual. Por los cielos atenienses, no os dejéis engañar de las buenas palabras de Alejandro, que tanto os halaga y lisonjea de parte de Mardonio, en lo cual obra como quien es. Un tirano patrocina a otro tirano amigo suyo. Pero vosotros no obraríais como quienes sois si hicierais lo que pretenden de vosotros, pues bien claro podéis ver
si no quereis de propósito cegaros, que nadie debe dar fe a la palabra ni menos fiarse de la promesa de un bárbaro. Así fué como dichos embaxadores se explicaron. 143. La respuesta que luego dieron a Alejandro los atenienses fue concebida en estas palabras: en verdad, Alejandro, que no se nos caía en olvido cuáles sean, segun deciais, las fuerzas del Medo y cuánto doblemente superiores a las nuestras. ¿Por qué a nuestra faz hacernos ese alarde? ¿Por qué echarnos en cara nuestra mengua y falta de poder? Nosotros os repetimos que defendiendo la libertad sacaremos esfuerzo de la debilidad nuestra hasta tanto que más no podamos. En suma, no os canseis en balde procurando que nos unamos con el bárbaro, cosa que otra vez no os la sufriremos. La respuesta, por tanto, que debeis dar a Mardonio será que le hacemos saber, nosotros los atenienses, que en tanto que girase el sol por donde al presente gira, nunca jamás hemos de confederarnos con Jerjes, a quien eternamente perseguiremos, confiados en la protección de los dioses y en la asistencia de los héroes nuestros patronos, cuyos templos y estatuas religiosas tuvo el bárbaro, como ateo que es, la insolente impiedad de profanar con el incendio. A vos os prevenimos que nunca más os presentéis ante los atenienses con semejantes discursos, ni, socolor de mirar por vuestros intereses, volváis segunda vez a exhortarnos a la mayor de todas las maldades. Vos sois nuestro buen amigo, sois huésped público de los atenienses, mucho nos pesaría el vernos precisados a daros el menor disgusto. 144. Tal fue la respuesta dada a Alejandro. Después de ella dióse estotra a los enviados de Esparta: el que allá temieran los lacedemonios no nos coligáramos con el bárbaro puede perdonárseles esta flaqueza natural entre hombres. El que vosotros sus embajadores, testigos de nuestro brío y denuedo, temais lo mismo, no es sino una infamia y vergüenza de Esparta. Entended pues, espartanos, que ni encierra tanto oro en todas sus minas el globo entero de la tierra, ni cuenta entre todas sus regiones alguna ni tan bella ni tan feraz ni tan preciosa, a trueque de cuyo tesoro y de cuya provincia quisiéramos los atenienses pasarnos al Medo, con la infame condicion de la esclavitud de la Grecia. Que muy muchos son y muy poderosos los motivos que nos lo impidieran, aun cuando a ello nos sintiéramos tentados. El primero y principal es la vista de los mismos dioses aquí presentes, cuyos simulacros aquí mismo vemos abrasados, cuyos templos con dolor extremo miramos tendidos por el suelo, y hechos no más unos montones de tierra y piedra. Ah, que nuestra piedad y religión, en vez de dar lugar a la reconciliación y alianza con el mismo ejecutor de tanto sacrilegio y profanación, nos pone en una total necesidad de vengar con todas nuestras fuerzas el numen de tanto dios ultrajado. El segundo motivo nos lo da el nombre mismo de griegos, inspirando en nosotros el más tierno amor y piedad hacia los que son de nuestra sangre, hacia los que hablan la misma lengua, hacia los que tienen la misma religión, la comunidad de templos y de edificios, la uniformidad en las costumbres y la semejanza en el modo de pensar y de vivir. En fuerza de tales vínculos y de nuestro honor, miramos por cosa tan indigna de los atenienses el ser traidores a nuestra patria y nación, que os aseguramos de nuevo ahora, si no lo teníais antes bien creído, que mientras quede vivo un solo ateniense, nadie tiene que temer que se haga una Atenas con Jerjes en confederación. Ese vuestro cuidado y empeño que mostrais para con nosotros, que nos vemos sin casa en que morar, tomando tan a pecho nuestro alivio, hasta el punto de ofreceros a la manutención de nuestras familias, con toda el alma os lo agradecemos, amigos lacedemonios, viendo que no puede subir de punto vuestra bondad para con nosotros. Con todo, en medio de la estrechez y miseria en que nos hallamos, procuraremos, armados de sufrimiento, ingeniarnos de tal manera que sin seros molestos en cosa alguna, pasemos como mejor podamos nuestras cuitas. Ahora sí, lo que os pedimos es que nos envieis cuanto antes vuestras tropas, pues a lo que imaginamos no ha de pasar mucho tiempo sin dejársenos ver el bárbaro en nuestros confines, pues claro está que lo mismo será oír que nada le otorgamos de cuanto en su embajada pedía, que dirigirse contra nosotros. De suyo os pide pues la ocasión presente que salgáis con nosotros armados hasta la Beocia,
para recibir allí al enemigo antes de que se nos entre por el atica libro viii de la historia de